Hola amigos, bienvenidos un día más a la Bitácora. Tenemos con nosotros a Concha Barceló López, que nos ha hecho una mano y nos va a hablar sobre el diseño universal de aprendizaje. Es una cosa que hace unos cuantos años yo he ido conociendo y bueno, me ha intrigado un poco. No lo conocía a fondo, pero sí en las últimas semanas sí he investigado y he visto que tiene algo bastante que aportar a la educación en general, y yo creo que en particular a este país, y más en las condiciones que estamos. Y entonces, bueno, yo no quiero hablar mucho, quiero que sea Concha la que nos hable un poco de todo. Pero antes de nada, Concha, me gustaría que nos hablaras un poco de tu trabajo día a día en el SEFIRE, y bueno, a Sí, partir de ahí ya pues un poco ya entrando en materia. muy bien, Paco. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí en tu espacio. Y bueno, pues yo soy maestra de educación infantil y primaria y desde hace 3 años pues trabajo como asesora de formación del profesorado en un CEFIRE, en un centro de formación y recursos exclusivo o específico de educación inclusiva de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues aquí en la comunidad pues hay una normativa, ¿no?, que ha entrado hace poco y bueno, pues en este caso tenemos pues un aluvión de trabajo ahora en este sentido, pues que está tomando mucho impulso, ¿no? Todo el tema de inclusión, de equidad y también de diseño universal, del que vamos a hablar ahora. Y bueno, aparte de ser asesora de formación, también soy presidenta o soy, bueno, delegada, como quieras decirlo, de la Asociación de Dislexia de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues eso es una parte que nos une a los dos y bueno, pues es porque luchamos, ¿no?, por los intereses, por los derechos de un colectivo, porque se cumplan, ¿no?, y estén en igualdad de condiciones. Y en fin, pues ese más o menos es mi trabajo. Un trabajo bastante apasionante y muchos retos. Bueno, para los que no sepan todavía un poco el devenir de mi vida, y ya como lo que tú acabas de decir, he sido durante los últimos 4 años, he sido miembro de la directiva nacional de TAN España, el trastorno de aprendizaje no verbal, o sea que nos has ayudado mucho, sobre todo con tu presencia en los congresos que hemos organizado. Pero yo creo que era importante el poder dar a conocer la duda. Entonces, hombre, yo sí es verdad, de todas maneras, y lo he hecho muchas veces a ti, lo he comentado en muchos ambientes, y quien me conoce ya lo sabe, que lo he dicho tanto en público como en privado. Yo de la inclusividad como tal no soy amigo, ¿no? Pero no soy amigo porque ha tomado una deriva en los últimos años que no la veo adecuada. Sí es cierto que yo soy de los que opinan que la escuela tiene que ser inclusiva por definición, sé que es una cosa que tiene que partir ya de su forma de ser, y que a partir de ahí, pues evidentemente todo lo que venga a mejorar y a darle un punto de mejora y un punto de estar en el sitio, pues oye, pues bienvenido y a funcionar, ¿no? Entonces Pues yo sí, quisiera que nos hablaras un poco de qué es la DUA y qué aporta a la educación. muy bien, muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en tu planteamiento de que una educación es inclusiva o no es educación. Creo que ahí los expertos lo dicen y lo ratifican y yo estoy totalmente de acuerdo en ese punto. Y lo que tenemos es que ir, que no es una cosa, no es una moda, es decir, hablamos ahora últimamente mucho de educación, sale mucha legislación de educación inclusiva, pero efectivamente es un derecho universal de hace muchísimos años que poco a poco, ¿no?, tenemos que integrarlo y bueno, pues tenemos que simplemente orientarnos ahí y de eso vamos a hablar antes que hablar de diseño universal. Yo creo que podemos hablar un poco de lo que significa una escuela inclusiva, que como tú dices es lo que tiene que ser, no hay otra posibilidad. Los niños y las niñas tienen que estar presentes, tienen que participar y tienen que aprender todos igual, dependiendo de la diversidad que tengamos, que es un reto, ¿no? La gran diversidad que tenemos en las aulas, la ratio y sobre todo un currículum que yo creo que, bueno, pues, que hay que repensar también. Y todo eso pues, nos hace que bueno, como te decía antes, las asociaciones deben de ser ahí un recurso del entorno, la comunidad educativa debe de colaborar porque es un reto muy grande, cada vez la diversidad de las aulas es más grande y los profesionales tenemos que estar continuamente formándonos pues para poder responder adecuadamente a esa diversidad. Y como tenemos una ratio actualmente pues muy grande, como decía,
la comunidad educativa debe de trabajar de forma coordinada para poder ofrecer esa respuesta, ¿no? Esa respuesta de calidad que decimos, porque de otra manera es imposible. Y nada, pues si quieres empezamos. Mira, voy a compartir la pantalla si te parece bien. Perfecto. Bueno, mira, a mí me gusta siempre empezar con una imagen para que nos hagamos una idea de un huerto, creo, no sé. Sí, sí. ¿Tú qué piensas, Paco? Sí, de acelgas. Y todas las acelgas están preciosas, todas son iguales, necesitan la misma cantidad de agua, el mismo abono, todo igual, ¿de acuerdo? Entonces es un huerto precioso donde todas están, bueno, pues espectaculares. Y luego tenemos esta imagen, que es un jardín. Es un jardín donde tenemos diversidad de flores, de plantas, cada una pues crece a su ritmo, unas necesitan más sol, otras menos, otras necesitan más agua, otras menos, el abono es diferente. La cuestión es que esta diversidad de plantas al final lo que nos da es una foto pues muy bella, porque la diversidad en sí misma es preciosa. Y bueno, pues yo quería preguntarte, ¿tú qué piensas, Paco? ¿A qué se parece más nuestro currículum talla Uy, el problema de nuestro sistema educativo es que al final, entre lo que tú comentabas antes de la ratio, la rigidez del currículo, evidentemente tenemos un campo de acelga. Lo miremos por donde nos miremos. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Exacto. Pero la diversidad de nuestras aulas, yo personalmente, supongo que tú también estarás, la diversidad del aula se parece más a nuestro jardín, ¿verdad? Cada niño tiene un ritmo diferente de crecimiento y de asimilación de contenidos. Todos aprenden, porque al final, si te das cuenta, todas las plantas de nuestro jardín florecen, pero cada una a un ritmo. Y al final es de lo que se trata, ¿no? De que cada niño llegue a donde tiene que llegar, porque todos y todas tienen la capacidad de aprender y solo le tenemos que dar esa flexibilidad que necesitan a respetar los ritmos de aprendizaje, los tiempos y respetar las maneras, ¿no? Y esto van por aquí un poco, ¿no? Las pistas para empezar a hablar de ese diseño universal del que vamos a hablar hoy. Y claro, ese es un reto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque si partimos de la base de que tenemos un currículum talla única, pero que nuestros estudiantes no tienen esa talla única, sino que son diversos y tienen necesidades diferentes, tienen diferentes formas de aprender, ¿no? Yo no hablo tanto de dificultades de aprendizaje como de diferencias de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos para poder cuidar ese jardín y que todas esas plantas, todos estos niños lleguen a florecer y lleguen a ser lo que realmente quieran ser? Porque al final ellos van a decidir, dependiendo de sus capacidades y sus fortalezas, a dónde quieren llegar. Bueno, pues yo siempre cuento un cuento, no sé si te lo sabes, el del mono y el pez, para empezar siempre que hago un discurso sobre esto. ¿Tú te lo sabes, Paco? No lo conocía, pero bueno, lo conoceré. Está claro que lo conoceré hoy. Sí. Pues mira, esto ya la gente que me haya visto dirá, oh, ya está aquí la pesa del mono y el pez, pero es que me encanta este cuento. Mira, había una vez un mono que vio un pez que estaba nadando en el agua y pensó, uy, Dios mío, que se está ahogando, que se ahoga, que se ahoga. Y lo cogió rápidamente del agua para que no se ahogara el pez, lo puso en su regazo y pensó, uff, menos mal, lo he salvado. Madre mía, casi se ahoga. Claro, al rato, bueno, tú que también sabes de peces, ¿no? Al rato miró el pobre pececito y se dio cuenta el mono que el pez se había muerto. Y pensó, ¿sabes qué pensó Paco? Pensó, he llegado tarde, lo tenía que haber salvado antes. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando hoy? Pues fíjate, una de las partes más importantes o las que yo considero más importantes para empezar a hablar de inclusión, empezar a hablar de diseño universal, empezar a hablar de atención a la diversidad, una de las cosas más importantes es la formación
la formación de la comunidad educativa, sobre todo del profesorado. El pez tenía toda la buena voluntad del mundo y quiso salvar a su alumno, quiso salvar a su pez y hizo lo que él pensaba que tenía que hacer con toda la buena voluntad. Y a veces es lo que nos pasa. Si no tenemos el conocimiento necesario, en lugar de dejar nadar a nuestros alumnos, provocamos vulnerabilidad. Es decir, que si yo no sé que el pez, que mi alumno, no sé qué le pasa, yo le quiero ayudar y tengo toda la buena voluntad, pero puedo provocar el efecto contrario. Por eso es tan importante la formación continua del profesorado, no solamente del profesorado, yo siempre digo que de la comunidad educativa. El profesorado debe de enseñar, de informar y formar también a las familias. Tenemos que tener los recursos del entorno, tenemos que saber hacer un mapa del entorno para saber de qué recursos estamos hablando. Antes hemos dicho la importancia de las asociaciones, donde hay pues, gente que lucha o que está por una causa y que más que nadie esa gente o esos profesionales, esas familias, saben de un tema, ¿no? Bueno, ¿por qué no recurrir a ellos cuando yo tengo un niño o una niña con una diferencia de aprendizaje de la que yo no sé? O a nuestros, por ejemplo, orientadoras, departamentos de orientación, ¿no? Específicos. Todas estas ayudas están ahí y solo necesitamos formarnos para poder dar la mejor respuesta. Una respuesta, como decíamos, de calidad o inclusiva, ¿no? que son sinónimos. Y lo más importante de todo esto, a mí me parece, y empezando por el principio, que es para la detección temprana. Fíjate que hay una cosa muy importante que se repite constantemente en toda nuestra legislación, tanto de ámbito nacional como de ámbito autonómico. Y es que se necesitan las necesidades específicas de apoyo educativo de nuestro alumnado, porque es el más vulnerable, y es por el que tenemos que trabajar claramente, que realmente es toda la diversidad que tenemos en las aulas. Ese alumnado ha de ser detectado tempranamente. La formación nos sirve para detectarlo. Cuando yo detecto un alumno tempranamente, puedo hacer que tenga más éxito educativo, seguro. Éxito personal, éxito social y éxito educativo. ¿Por qué? Pues porque voy a empezar a actuar, no solamente es detectar, sino empezar a actuar desde el minuto cero. Y esto es muy importante. Para mí es la base de todo. Porque si no sabemos lo que le pasa, provocamos también mucho daño y sin querer, por supuesto. Y sobre todo el alumno puede sentirse pues frustrado, con una baja autoestima, puede sentirse con una indefensión aprendida enorme, que es un sentimiento que no sé lo que me pasa, debo ser peor que el resto, porque no aprendo igual, porque me pasan cosas y yo quiero. Y no solamente eso, Concha, sino también que muchas veces inconscientemente por el profesorado, por el personal que está ahí, incluso los padres, ponemos etiquetas y esas etiquetas al final hacen también mucho daño porque creemos que nuestro hijo es un adulto, es un tío que no se esfuerza, que claro, eso también, si efectivamente, si no se detecta tempranamente, es un riesgo que está ahí y que puede hacer mucho daño. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Paco. Fíjate que hay una cosa que yo siempre cuento y es que, bueno, pues hay muchos estudios al respecto. Si tú presentas a un alumno desde la dificultad, desde esas etiquetas de es que este niño, fíjate que es, si quiere puede, pero es que no puede, es que no quiere, yo creo que es un vago, yo creo que no, lo que le pasa es que no se esfuerza suficiente. Todas esas etiquetas, toda esa presentación que tú me estabas diciendo, cuando yo se la cuento o bien una madre a una profesora o un docente a otro, quiero decir, todo esto lo que provoca es que yo me hago una representación mental de ese alumno y es muy probable que yo le dé menos oportunidades, porque ya esa representación hace que yo piense que, bueno, pues lo tienen más difícil y sí que es verdad que nos limita. Es el estudio de Robert Rosenthal, no sé si lo conoces, que un psicólogo que cogió a un número aleatorio de alumnos y les hizo unos informes falsos diciendo al profesorado que 35 de ellos
aleatoriamente habían sacado unos resultados excelentes, al final lo que hizo fue que impactó en los resultados de esos alumnos porque el profesorado cuando miraba a esos 35 niños decía, madre mía, me han dicho que son perfectos, que son... al final, claro, exacto. los prejuicios sanos o los prejuicios insanos Muy bien. son los que van a marcar el camino. Genial. Las altas expectativas hacían que esos alumnos, que esos profesionales mantuvieran más tiempo la mirada, les dieran más oportunidades de participación. Si se movían no eran porque eran TDA, era porque es que tiene tanta ansia de conocimiento que no puede parar, ¿no? Entonces, somos los propios adultos muchas veces, también padres, madres, profesionales, los que tenemos estas expectativas que pueden ser bajas o altas y que influyen mucho en las oportunidades de aprendizaje. Y estoy muy de acuerdo con lo que decías sobre esas etiquetas mal puestas. Y una etiqueta sobre lo que le pasa a un niño no tiene que servir para decir es que este niño está y ya está. No, no, tiene que servir para que yo sepa que exactamente pues, qué dificultades, por ejemplo, tiene un chico con TAM, que las conozca, que es muy fácil y que luego, una vez conociéndolas, yo lo que tengo que hacer es adecuar, flexibilizar mi entorno, hacerlo de tal manera que esa persona pueda aprender, pueda estar participando en todas las actividades y pueda aprender. Porque yo conozco cuáles son sus debilidades y conozco cuáles son sus fortalezas, que es igual de importante, para tirar de ellas, porque las fortalezas, las capacidades son los puntos fuertes que nos van a servir para que ese aprendizaje sea más sólido, ¿no? Y yo soy la que tengo que adecuarme a ese ritmo, ¿no? No es al revés. Bueno, de esto hablaremos. Como decía antes, o no sé si te lo he contado antes de empezar la charla, los objetivos de la Agenda 2030, bueno, pues nos dicen, el objetivo número 4, la educación de calidad, nos dice que tenemos que orientarnos a garantizar una educación inclusiva, lo que decíamos, equitativa y de calidad para todos y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todo el alumnado. Y eso es muy importante. Como decíamos, no es una cosa que viene de ahora, ya llevamos muchísimos años hablando de lo mismo, pero como siempre, bueno, pues estamos muy orientados ahora y bueno, es una suerte, estamos volcados, cada vez hay más legislación en este sentido y la gente pues está oyendo más y bien, eso es muy bueno. La orientación hacia la inclusión y equidad, la guía para asegurar la inclusión de la UNESCO lo dice bien claro, a mí me encanta este mensaje, es muy simple. Todos los y las estudiantes cuentan y cuentan por igual. Así de simple y así de complejo, porque todavía a veces no estamos muy preparados o pensamos que nos faltan recursos, ¿no? para poder atenderlos y que cuenten por igual. A mí me gusta definir lo que es la inclusión también con un artículo muy interesante de Cheita y Einsko, porque a veces no tenemos la misma idea de inclusión. Muchas veces pensamos que sí que lo sabemos, pero bueno, pues cada uno tiene como una idea. A mí me clarificó mucho leer este artículo, que luego te lo pasaré, porque simplemente pues lo que hace es pues poner los pilares fundamentales de lo que sería la inclusión para que todo el mundo hable en un lenguaje común. La inclusión es un proceso, es uno de los, digamos, de los mensajes centrales, es decir, es una búsqueda constante de mejores maneras de atender a tu alumnado. No es algo que empieza o acaba, es un continuo. Es decir, yo tengo un niño que tiene una dificultad o tiene una diferencia de aprendizaje y lo que tengo que buscar constantemente esas mejores maneras para que él, dentro de sus posibilidades y capacidades, él, pueda aprender, pueda progresar. Con lo cual es una cosa pues que no empieza ni acaba, sino que es un continuo. También busca que todo el alumnado esté presente, participe y tenga éxito. Eso significa que cuando yo me llevo un alumno fuera del aula, se está perdiendo muchas oportunidades de participación en un entorno. Ese es el problema que tenemos muchas veces, porque como normalmente hacemos adaptaciones, cuando un alumno sale fuera con la PT un número de horas porque es necesario que le dé un refuerzo, ¿qué ocurre? Pues que se está perdiendo todo lo que está ocurriendo, ese aprendizaje social se lo pierde, ¿no? Y esto no, y aparte también, perdona que te corte, Concha, pero sí es verdad que también el simple hecho de salir del aula, estamos marcando también un poco al crío, ¿no?
¿no? Si ya se sabe que no se quiere hacer, ya sabemos que es una situación que hay que, tal como está diseñado el sistema educativo, es así, pero en cierto modo perjudicamos sin querer al alumno porque en cierto modo lo estamos marcando o lo estamos etiquetando de cara a sus compañeros. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es otra de las cosas que a mí siempre me preocupan. ¿Y por qué pasa esto? A veces yo hablo con PTs porque todo esto es un dilema. No es que tenga una solución de blanco o negro, es que no es un dilema bueno, que en cada caso es diferente. ¿Qué ocurre cuando sale fuera? Digamos que se pierde oportunidades y lo que tú estás diciendo, y se señala, ¿no? Es un niño de PT, ¿no? Carlos es de PT, ¿no? Y ya como diciendo, bueno, él es un niño que se va afuera y que le pasa algo y empezamos a tener esas, ¿no? Lo que decíamos antes, esa representación mental. Bueno, pues muchas veces me dicen, es que claro, a veces no puedo hacerlo dentro del aula. Ahí es donde entraría el diseño universal, el hacer contextos, ¿no? Que fueran totalmente adaptados, totalmente unos contextos universales, donde todo el mundo pudiera estar y pudiera participar. Ese es el gran reto del diseño universal y el gran reto de la educación inclusiva. ¿Y qué es lo que ocurre con la diversidad y con esas etiquetas que se ponen cuando se va el alumno fuera, esté dentro, también puede estar? Y es porque no trabajamos, yo pienso, ¿de acuerdo? Que tenemos que hacer más hincapié en la escuela, en trabajar que todo el mundo es diferente. La diferencia debe ser una riqueza y todos debemos estar ahí para ayudarnos a todos, porque yo puedo ser muy fuerte en dibujo, pero soy muy mala en matemáticas y voy a necesitar tu ayuda, Paco, cuando tengamos que hacer este problema, porque tú, que eres muy bueno en matemáticas, me vas a ayudar. La cuestión es que la diversidad la tenemos que ver como una oportunidad, como una, pues, no sé, algo que enriquece. Y eso se hace poco a poco. Para mí es mucho más sencillo porque si te das cuenta, normalmente hablamos de que el ser humano es único e irrepetible, que no hay dos personas iguales, incluso dos hermanos gemelos no son iguales, aunque tengan el mismo sentimiento, el mismo actuar, a veces su forma de hacer no es la misma, con lo cual, si entendemos eso en la vida normal, en el día a día, ¿por qué no lo entendemos de esa manera en la escuela? Ya. Bueno, pues eso es una cosa que hay que trabajar, pero hay que trabajar, yo siempre lo digo, desde los 3 años, desde los 2 y ahora hay aulas experimentales ya de 2 años. Eso se tiene que trabajar día a día. Mm, y eso se trabaja en todos los momentos, haciendo bueno, pues que es que nuestro compañero no es diferente, es que necesita que nuestra ayuda y en determinado momento él nos podrá ayudar a nosotros. Y ver la diversidad, eso, como dices tú, que cada persona es única, es irrepetible y tenemos que cuidarla y verlo desde la ética del cuidado, no desde la etiqueta pues eso, esa visión que tenemos muchas veces, ¿no? De que la diversidad pues es mala, ¿no? Y que no es cierto. Pero nos queda mucho camino ahí, en ese sentido nos queda camino por hacer, sí. Después, otra de las cosas importantes que nos dice Cheita en este artículo es que necesitamos identificar y eliminar esas barreras, porque muchas veces, y claro, para eso tenemos que conocer lo que decíamos antes, la formación nos hace saber identificar. Muchas veces pensamos pues, que el problema lo tienen los alumnos y el problema lo tiene el contexto, es decir, el contexto es el que está haciendo que esa persona no pueda participar. Si yo solamente le permito a un niño expresar lo que sabe de una única manera, pero es que esa manera se le da mal, ahí tiene una barrera y se la estoy provocando yo, ¿de acuerdo? Muchas veces ese es el currículum que decimos, talla única. Si todos somos diferentes, necesitaremos formas diferentes de poder expresar lo que sabemos. Si un niño con TAM, por ejemplo, pues es bueno a nivel verbal, pero no tanto a otros niveles, yo voy a ofrecerle las oportunidades de que me exprese lo que sabe para que pueda brillar de una manera que se le dé bien, ¿no? Y ahí es donde yo voy a identificar la barrera, voy a eliminarla como ofreciéndole, solo por ejemplo en la discapacidad física se entiende muy bien,
Si yo tengo una barrera y hay un niño con silla de ruedas y no puede subir unas escaleras, yo le pongo una rampa. He identificado la barrera, que son las escaleras. Yo la elimino y ya puede acceder al aula, ya puede estar presente. Eso se ve muy fácil en las discapacidades físicas, pero cuando tenemos dificultades invisibles, como puede ser una dislexia, como puede ser cualquier otra dificultad o trastorno de aprendizaje, identificar las barreras es más complicado y requiere formación. Volvemos otra vez a lo mismo. Requiere una formación y requiere sobre todo una colaboración de la comunidad educativa para que tenga estas oportunidades. Eso es el gran reto del trabajo. Yo es que soy mucho de trabajo colaborativo porque creo que es la mejor manera. Y no sé si has visto esta imagen, ¿te suena? ¿La has visto alguna vez? Me encanta, porque yo soy de los que habla de equidad y no de igualdad, que son dos términos muy diferentes. Sí, eso es. Pues igualdad sería darle a todos lo mismo, como en la primera imagen, pero aún así, en esta igualdad, pues hay personas que salen perjudicadas. Si le damos los apoyos que necesita a cada uno, es decir, somos equitativos. Pero ¿qué ocurre? Yo siempre digo, ¿qué ocurre cuando estos apoyos, estas cajas, que puede ser pues, un profesional especializado como un PT o una L, si hay muchos niños de estas características, necesitamos muchos apoyos y muchas adaptaciones. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el gran reto de la educación inclusiva, que es lo más difícil, es identificar la barrera, en este caso, es eliminar esa barrera para que, es decir, lo que nosotros no tenemos que hacer o tenemos que tender es a las adaptaciones. Porque si nosotros diseñamos desde cero un entorno educativo para los que están en los extremos, ¿no?, de la campana de Gauss, ¿no?, que digamos que esos son los que más lo necesitan, se pueden beneficiar todo el alumnado. Y además, totalmente de acuerdo contigo, porque yo siempre he dicho que el sistema educativo español en particular es para un crío normal, pero un crío con altas capacidades o un crío con trastornos o con dificultades están perdidos, están fuera del sistema. Exacto, eso es. Sí, todos los niños, claro, totalmente de acuerdo, totalmente. Las altas capacidades, las dificultades de aprendizaje, la incorporación tardía, la historia pues, de hospitalización. Hay muchos casos, pues, los niños que tienen déficit de atención, alguna discapacidad, trastornos de conducta, todos estos están, y yo al final pienso que la normalidad no existe, es decir, cada uno, ¿no? Es la diversidad lo que existe y es lo bueno y es la riqueza, lo que hemos dicho antes. Bueno, ese es el gran reto, porque aquí en la imagen se ve muy fácil, ¿verdad? Pero luego cuando estás en un contexto no es tan fácil quitar esa valla. A veces es muy complicado quitarla, pero bueno, hacia ahí tendemos. Y por último, Echeita y Ainsco hacen mucho hincapié en que la inclusión hay que poner énfasis en estos grupos, en estos chicos de los que estamos hablando, los que están más marginados o tienen un riesgo más alto de exclusión social o escolar o fracaso escolar. Y ahí hay que poner más énfasis, ¿no?, en este cuidado y acompañamiento de este alumnado, realmente. Y bueno, pues esto, por ejemplo, quería empezar la historia del diseño universal con esta foto. El diseño universal para el aprendizaje viene del mundo de la arquitectura, porque, bueno, pues allá por los años 80, un arquitecto que además tenía una discapacidad, Ron Mace, acuñó el término de diseño universal porque él pensaba llegó a la conclusión de que cuando tú diseñas un entorno, un edificio, un producto y lo diseñas pensando pues solamente en, como dices tú, en la normalidad, ¿no?, esa normalidad que no existe, pues realmente no puede ser utilizado por muchas personas. Si tú lo diseñas desde un principio pensando en las personas, en los extremos, realmente eso lo van a poder utilizar. Entonces, el diseño universal es, tú planificas para que pueda ser utilizado lo que sea, ese entorno, ese edificio, pueda ser utilizado por el mayor número de personas. Porque tú tienes aquí una escalera con una rampa, pero la rampa no solamente la pueden utilizar las personas que van en silla de ruedas, también una persona que va con una bicicleta, con un carrito de bebé,
con una cesta con un carrito de la compra o simplemente porque te apetece. Al final todos utilizamos esa rampa, pero si la ponemos en un diseño que no está hecho, muchas veces son imposibles, ¿no? No sé si has visto esas fotos de rampas imposibles que dices tú, ¿cómo voy a subir por aquí? Es imposible, te No te matas, ¿no? preocupes, en mi edificio, a la entrada de mi edificio pasó cuando se hizo la normativa de adaptar las entradas a personas con discapacidad, con problemas de movilidad, se diseñó a posteriori una rampa. Y más que una rampa parece una rampa de salida de un cohete, porque Exacto, el desnivel que tiene es muy grande. O sea que exacto. perfectamente, además, con lo que eso conlleva el tema de gastos ulteriores, adaptación de edificios, eh, que no se ahorra nada, al contrario, es mucho más gasto. Exacto, pues Ron Mace decía eso, es mucho más barato, es económico y además estético, si tú lo diseñas desde el principio para que lo puedan utilizar el mayor número de personas. Y un poquito eso es lo que luego un grupo de personas, ¿no? Del mundo de la neuroeducación, del mundo de la psicología, de la educación, pensaron y pensaron, bueno, ¿por qué este diseño universal que ha aflorado con éxito en el mundo de la arquitectura, también en el mundo del diseño de productos? Bueno, ¿por qué no lo llevamos al mundo de la educación? Porque realmente esas rampas que tú contabas, esa rampa, se parece un poquito, posterior, se parece a las adaptaciones, ¿no? que hacemos cuando un niño, nosotros tenemos el currículum talla única, tenemos el huerto, pero claro, si en ese huerto de repente nace una orquídea, pues para que la orquídea pueda florecer le hacemos una adaptación. Y realmente lo que propone el diseño universal es que yo parta de un diseño, de una programación de aula. Aquí tenemos el vídeo que creo que te deja un enlace del CAS, ¿no? Del centro Sí, sí, de, precisamente hace unos días hice un sí, vídeo para colocarlo en el canal y para ¿me avisar un poco de escuchas? lo que vamos a hablar las próximas semanas y puse este vídeo. Vale, pues este es un vídeo que dura unos 10 minutos, 5 que minutos es aproximadamente. bastante clarificado, exacto. Y es del Centro de Tecnología Especial Aplicada, que es donde nace el CAS de Estados Unidos. Y bueno, y entonces estas personas pensaron que la planificación tendría que ser una planificación flexible. Ellos proponen un diseño flexible del currículum para que todo el mundo pueda aprender. Y se basaron en estudios de redes neuronales de cómo aprende el cerebro, porque el cerebro aprende y se va modificando con el aprendizaje. Es una cosa muy importante saber o tener una visión. Esta educación adaptativa en lo que se basa es que el cerebro no es las características individuales, no son algo fijo. Es decir, tú tienes unas características individuales, una forma de aprender, una diferencia de aprendizaje X, pero no es algo fijo que yo no pueda cambiar ni modificar. Si yo modifico el entorno, yo modifico te doy más posibilidades, realmente el aprendizaje es posible. Cuando no es posible es cuando yo doy, pues eso, como hemos visto en la diapositiva del huerto, yo les doy a todos los alumnos que son diferentes lo mismo. Entonces, no todos necesitan esto, por eso no pueden florecer algunos. Y aquí se habla de redes neuronales, ¿no? Del porqué del aprendizaje, esas redes afectivas, bueno, esto es una modificación que se hizo en el 2018 porque realmente las redes de compromiso estaban en último lugar y se han visto que lo más importante o lo primero que debe de estar es el compromiso, ¿no? La implicación del alumnado para empezar a aprender. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje no es nada complicado, realmente yo le llamo sentido común. Y antes de conocerlo, o la gente que no lo conozca verá que lo hace así en las aulas. Los buenos profesionales lo hacen sin saber que se llama diseño universal para el aprendizaje y consiste en 3 pautas muy fáciles y es dar múltiples opciones para el compromiso o la implicación. Si yo a mi alumnado le explico lo que vamos a aprender y por qué vamos a aprenderlo y por qué es importante que lo aprendan y además yo les doy oportunidades para que elijan cómo quieren hacerlo, cómo quieren empezar, cómo pueden hacerlo. Yo capto el interés y mantengo el esfuerzo porque estoy pendiente de que todo el alumnado esté motivado, ¿de acuerdo? Y
una vez que yo he captado su interés, yo lo que voy a hacer es explicar esos contenidos. Pero, claro, yo tengo delante una diversidad y unos estilos de aprendizaje. Cuando yo tengo delante unos alumnos, primero lo que tengo que saber es hacer un mapa de mi aula, ¿no? Saber qué alumnado tengo y qué necesidades tiene y también qué fortalezas tiene. Bueno, pues cuando yo ya lo sé, yo ya programo y lo que voy a hacer es ofrecer múltiples formas de representar la información. Yo no solo voy a representar la información, no voy a explicar los contenidos leyendo el libro de texto, sino que voy a utilizar, pues voy a utilizar vídeos, porque hay gente, tengo alumnos que les entra mucho más la información cuando ven un vídeo, pero luego también tengo alumnos, pues como estábamos diciendo antes, ¿no? Con trastorno de aprendizaje no verbal, que si yo pongo muchas imágenes sin palabras, se pierden. Ellos son muy auditivos, necesitan palabras. Entonces, yo voy a cuidar todas esas formas de aprender y voy a diversificar esas múltiples formas de representar, ¿no? Entonces, voy a utilizar muchas maneras. Voy a utilizar mapas conceptuales, voy a utilizar fotografías, voy a utilizar vídeos, audios, el libro, todas las formas posibles para llegar a esas maneras de aprender, ¿no? de toda mi aula. Y cuando yo ya he representado, he explicado ese contenido, ¿no? Y he atendido a todas las maneras de percepción, he tenido en cuenta el lenguaje, los símbolos y he dado opciones para esa comprensión, lo que voy a hacer es que, claro, el siguiente paso es que el alumnado accione y exprese el aprendizaje. Para eso también le voy a dar múltiples opciones para que accione, que quiere decir que vaya aprendiendo, asimilando todos esos contenidos, y para que cuando yo quiera saber si los ha integrado, también le proporcione múltiples formas. Por ejemplo, imagínate que estamos dando las fases de la metamorfosis de una mariposa y yo quiero comprobar si mi alumnado ha integrado estas fases. Yo para esto puedo hacer dos cosas. La primera, les digo, a ver, todos vais a hacer un ensayo sobre las fases de la metamorfosis de la mariposa. Claro, ahí he perdido un poquito de vista, porque si hay niños o hay chicos y chicas que no se les da bien, primero, que no saben lo que es un ensayo, o simplemente que no les da, su forma de expresarse no es la expresión escrita, pueden expresarlo de otras maneras, por ejemplo, contándolo oralmente a través de una presentación de PowerPoint, etcétera. Yo, a los que se les dé muy bien escribir, bueno, pues genial, lo van a hacer de maravilla, pero a los que no, les voy a cortar las alas, no van a poder expresar esto. Entonces, ¿qué dice el diseño universal en este sentido? Pues que yo no tengo que perder de vista mi objetivo. ¿Mi objetivo cuál es? Saber si saben hacer un ensayo o saber si saben las fases de la metamorfosis. Y para yo ser consciente de que todo mi alumnado integrado, puedo darle la oportunidad de que lo expresen de diversas maneras. De que lo expresen por escrito, de que lo expresen haciendo un dibujo, de que lo expresen verbalmente, de forma oral, etc. La cuestión es que al final yo sepa que evidentemente ellos han conseguido ese objetivo y tienen la competencia necesaria. Concha, pero al final no corremos el riesgo de cargar un poco inicialmente al profesor por el tema, bueno, no por lo que tú acabas de decir, porque efectivamente, como bien has dicho, mucha gente eso ya lo aplica, lo hace sin darse cuenta, ¿no? Pero para, no sé, la persona que no tenga tenga reparos y un poco tal, no puede tener la sensación de que le estemos dando una carga de trabajo adicional a lo que ya se hace en un aula. Ya, pues yo no creo que sea más trabajo, yo creo que es una manera diferente de abordarlo, porque también es verdad que muchas veces cuando nosotros como profesores y profesoras no llegamos a conseguir que el alumnado progrese, nos sentimos fatal. Entonces necesitamos esta manera. Fíjate, estamos acostumbrados a un modo secuencial de programar. Nosotros pensamos en el ideal de alumno medio, ese que tú decías antes, pensamos en él
con nuestro conocimiento más la legislación, en nuestro currículum, lo que nos dice el gobierno que tenemos que dar, nosotros hacemos un diseño. Y en ese diseño estamos pensando en el alumno medio, en el alumno que siempre lo aprueba todo, que lo integra, que le va bien el sistema tradicional. Y hacemos una programación de aula, programamos estas actividades de tal manera que es el alumnado el que se tiene que adaptar a la programación. Muchos se adaptarán muy bien porque pues, les viene genial, tienen una forma de aprender que es exactamente la que nosotros hemos diseñado. Pero los que no, no se adaptarán. Y eso también produce una frustración en el profesor. Si yo hago este diseño secuencial, muchos se van a quedar sin progresar y se van a quedar atrás, no van a poder aprender. Si yo, por el contrario, me baso en el diseño universal y lo que hago es conocer la diversidad que tengo en mi aula y saber lo que necesita cada alumno, yo voy a programar pensando no en un alumno medio, sino en la diversidad. Porque es muy fácil, es decir, tú solo tienes que saber qué alumnado es más vulnerable y qué necesidades tiene y entonces adaptar esta programación y darle posibilidades. Yo creo que para el profesor esa flexibilidad, creo que le aporta más creatividad a su trabajo. No es tan monótono porque das más posibilidades de que también se desarrolle la creatividad del alumnado. Al dar más, es como que se enriquece todo el mundo, al dar más opciones de poder hacer algo, no solamente de una manera que yo digo, sino yo te doy múltiples opciones. Tú puedes hacerlo así, 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 elige. ¿Cómo quieres demostrarme que lo sabes? Y yo creo que para el profesor también es una manera bastante más amable y que al final es que el alumnado lo agradece todo el mundo, porque la programación ha de ser flexible y abierta. Y nos tiene que dar la evaluación final nos tiene que dar a nosotros el feedback de si lo estamos haciendo bien o no, porque si hay multitud de alumnos que no han conseguido un objetivo, que no han integrado unos contenidos o que no han adquirido unas competencias, al final el que fallan no es el alumnado, es que nosotros estamos haciendo algo mal. No hemos sabido motivarlos, no hemos sabido transmitirlo, no hemos sabido realmente llegar a eliminar esas barreras porque todo, yo creo, es mi pensamiento y pienso que es así, que todo el alumnado quiere aprender, porque por naturaleza el ser humano es curioso y quiere aprender cosas. Pero claro, si yo constantemente a un niño, por ejemplo, con dislexia, que se le da fatal leer y escribir, solo le digo que lea y escriba enunciados y escribe todos los enunciados, y lee y escribe, pues es que lo voy a perder. Pero lo voy a perder porque no soy capaz de darle la oportunidad de que brille. Y cuando tú le das la oportunidad a un chico o una chica de que brille, la motivación se expande a todas las áreas, aunque sean las que se le dan mal. Y eso es constatable, ¿no? Cuando le das la oportunidad de que brille. Muchas veces no se la damos y los perdemos por el camino. Y es el sistema que fracasa, no el alumno. Y en este sentido, lo que yo te decía antes, no sé cuánto tiempo nos queda, Paco. Bueno, pues queda poco tiempo porque llevamos un buen rato, pero bueno, si puedes acortar que sea 5 minutitos para poder aclarar un poco el tema, pues fenomenal. Y si ves que necesitamos otro día, pues seguimos otro día, como tú veas. Bueno, pues nada, yo solo decirte dos cosas. Lo que hemos dicho, la inclusión es importante, que sepamos lo que es, hacia dónde tenemos que caminar, que es lo que tú dices, tiene que ser así. Luego, el diseño universal tiene que estar dentro, claro, de nuestra programación. Nosotros no podemos programar pensando en un alumno medio. Y otra de las cosas importantes que me gustaría destacar y que creo que es la base de una educación inclusiva son las redes de apoyo. La escuela tiene que estar preparada para acoger esa diversidad. Esa preparación también tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio, con esa formación. Las escuelas tienen que estar formadas para atender y preparadas. No puede ser que el alumno se tenga que adaptar porque tenga una diferencia de aprendizaje a la escuela. La escuela es la que tiene que darle la oportunidad de participar, de estar y de progresar y de que el alumno quiera ir a la escuela y estar feliz. Y para eso, yo siempre digo que la colaboración y el trabajo en equipo es clave.
para esa respuesta. Y en el ámbito, y hay una cosa que yo, bueno, pues me he inventado, que es esta red de apoyo, ¿no? Que es como una red donde el alumno más vulnerable, esa red es como una planificación centrada en la persona. La tutoría y la orientación está ahí porque creo que es importante esa detección por parte de la tutoría. El tutor es el que está más tiempo con el alumno y lo conoce. La orientación tiene el saber un poco más especializado y es el que también coordina y acompaña toda esta red de apoyo para que el alumno más vulnerable o la alumna más vulnerable en general progrese. Y en el ámbito escolar, pues eso, tenemos que evaluar, esto podría ser tema para otra charla, tenemos que reflexionar qué culturas políticas y prácticas tenemos en nuestro centro, porque es importante partir de ahí. No se puede hacer, no podemos hacer nada si no partimos de una cultura, de unos valores inclusivos, ¿no? De unos valores de acogimiento en el centro, de unas políticas que tienen que ver con esta movilización de recursos para atender a todos y de unas prácticas dentro del aula que estén impregnadas por lo que estábamos diciendo, por el DUA y por la programación. Entonces, después de que el centro, claro, el centro es la base, digamos que es como, ¿no? Como el pilar fundamental donde se asientan las prácticas. Porque un profesor por sí mismo en un centro que no tenga una filosofía inclusiva puede hacer poca cosa. Yo creo que lo importante es esta red de apoyo y que todos vayan en la misma dirección. Luego estaría el diseño universal de que hemos hablado como parte de ese ámbito docente, ¿no? de ese ámbito escolar. También estaría el diseño multinivel, que es lo que hemos dicho, es decir, nosotros partimos de la filosofía del diseño universal para el aprendizaje, que tiene que ser nuestro marco de referencia, es decir, nuestro marco, digamos, que tiene que acoger toda nuestra programación, pero luego tenemos que hacer una programación multinivel pensando en esa diversidad. Y por último, en nuestra programación nunca tienen que faltar esas metodologías, estrategias activas que también no son inclusivas por sí mismas, sino si yo hago una tertulia dialógica, un grupo interactivo, una tutoría entre iguales, un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje por proyectos, cualquier metodología que yo haga no es inclusiva de por sí, solo lo es si pueden estar y participar y aprender todos y todas, ¿no? Todo esto estaría en esta red en el ámbito escolar, que más o menos es lo que hemos hablado hoy, ¿no? de este diseño universal que tiene que ser la base, ¿no? de esta escuela inclusiva. Pero también la familia es importante, la familia es un pilar importante y pues tenemos que informar a las familias de los recursos del entorno, las técnicas para ayudar a estos chicos en casa y sobre todo fomentar que haya una comunicación y una coordinación de las familias en el centro. Es un pilar fundamental. Estos recursos del entorno, por ejemplo, en el caso del TAMP sería la asociación, ¿no? Que nos proporciona mucha ayuda a las familias, sentimos que no estamos solos, estamos acompañados y se pueden beneficiar no solamente las familias que están ahí, sino también el profesorado y la escuela. Y el ámbito personal para mí es el más importante, el que hemos hablado antes, es decir, la diversidad del aula, tú tienes que conocer al alumno porque el conocimiento del alumno es el que te va a proporcionar las pistas para ofrecerle la mejor respuesta. Tienes que saber qué le interesa, qué le motiva, cómo se siente en el aula, tienes que saber qué conocimientos previos, porque si no sabes lo que sabe no puedes construir nuevos conocimientos, cómo es su vida, su familia, qué capacidades, qué se le da bien, qué supone una barrera para él en la escuela, cómo aprende mejor. Una vez que tú lo conoces, ya es mucho más fácil todo, ¿no? Y luego en el ámbito social es lo que... No que te corte, Concha, pero Sí. al final lo que estamos hablando, por lo que estoy viendo, es llevar a cabo, llevar hasta el final una implicación por parte del profesor, un conocimiento del alumno, y ese conocimiento lo vamos a complementar por una relación mayor con las familias. Lo que siempre se ha dicho, ¿no? La educación en casa tiene que llevar aparejado la educación en el centro y que siempre el centro sepa más o menos
cómo es el alumno en casa, cómo es el alumno en el colegio, porque es la única forma realmente de conocer lo que tú estás diciendo, ¿no? Qué tenemos delante y qué le podemos ofrecer para que vaya pues mejorando como persona. Pues yo al menos lo Perfecto. entiendo así. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y además le tenemos que preguntar qué necesita, porque muchas veces nos coordinamos con la familia desde el ámbito escolar y al final el que dejamos un poco ahí en un rincón es al alumno y realmente el que sabe lo que necesita es él. Es decir, el que sabe qué cosas le están provocando vulnerabilidad o qué cosas le están provocando dolor o qué le va bien o qué cosas le gustan, esa información la tiene el alumno y muchas veces nos olvidamos de ese ámbito tan importante y de preguntarles a ellos. Muchas veces es verdad que el profesorado, y sobre todo en secundaria, tiene muchísimos alumnos y a veces me dicen los profesores de secundaria, es que yo no puedo estar pendiente, no puedo hacer esto con cada alumno, sería lo ideal. Bueno, pues si no puedes hacerlo con todos, hazlo con los más vulnerables, que tendrás 4, 5, 6 en el aula, que necesitas ese acompañamiento más cercano y que tú lo comprendas y que tú entiendas, que les preguntes qué necesitan. Eso es fundamental. Y en el ámbito, lo que decías tú, Paco, y en el ámbito social, la sensibilidad de la comunidad educativa, la cultura inclusiva, la diversidad como hecho natural, que todos somos únicos, somos diversos, que la equidad significa igualdad de oportunidades, que cuando yo le estoy ofreciendo a un alumno que no haga un examen escrito porque escrito es que se le da fatal y yo no puedo entender lo que escribe y él lo pasa fatal, y le digo que por favor me cuente lo que sabe de manera oral, que se respete esa diversidad. Eso no es un privilegio que yo le doy a ese alumno. Yo le estoy dando una igualdad de oportunidades, porque no es capaz de escribirlo, pero sí de decirlo. Y eso se tiene que ver como normal. A mí me ha pasado muchas veces pues, que las familias o los mismos alumnos me dicen, no, es que no es justo porque pues Andrés lo puede decir oral y yo lo tengo que hacer escrito. Bueno, pero es que tú puedes hacerlo, no pasa nada, tú puedes, eres capaz, pero él tiene una disgrafía enorme, le cuesta muchísimo, lo pasa muy mal y hasta que no Cierto, tenga otro método de hacerlo como un totalmente ordenador, cierto. claro. Entonces, Y eso eso al es, final lo tiene que descubrir la comunidad educativa, evidentemente. Si no es así, sí, es ese muy difícil. respeto, muy bien, el respeto, porque todos formamos parte de ese sentimiento que es del alumno, ¿no? De acogimiento. Si la escuela inclusiva pretende acoger la diversidad, tenemos que trabajar mucho el aspecto social y sobre todo los valores clave de la tolerancia y el respeto, que a mí me parecen fundamentales. Y ya está, porque ya no nos queda mucho tiempo. Yo solamente quería a todo esto decir que en un curso que hicimos una compañera y yo sobre diversidad, pues hablamos de dislexia, de discalculia, de disgrafía, disortografía, TDA, TAM, TEL, altas capacidades, y hablamos de qué diversidad nos podemos encontrar en el aula, digamos, qué podemos hacer. Y pusimos una serie de, bueno, pues una serie de, no sé, de ítems, ¿no? De respuestas que podríamos hacer. Algo, por ejemplo, pues evitar el copiado de enunciados y textos largos, evitar que el alumno tenga más de un examen al día, evaluaciones. Son pequeñas prácticas también basadas en un diseño universal. Esto estamos hablando que planificamos pensando en los extremos, lo que hemos dicho, diseño universal. Y luego le dijimos que pintaran de verde aquello que fuera necesario o que pensábamos que sería necesario o que pudiera ser un beneficio para el alumno que no fuera necesario. Realmente son cosas de sentido común, como lo es el DUA, como os he dicho, pues el uso de autoinstrucciones en formatos accesibles. Eso quiere decir que si yo doy una autoinstrucción y solo pongo fotos, va a haber un número de alumnos verbales que no se le da bien, no integran bien las imágenes, que se van a quedar fuera. Bueno, pues yo sé que eso pasa, pues esas instrucciones van a estar con imágenes y con palabras. Y así estoy haciendo un diseño que va a acoger a Esto todo. es lo que siempre decíamos en la asociación cuando hablábamos a profesionales, que simples adaptaciones metodológicas, que no tienen nada que hacer, solamente es adaptar ciertas cosas, que no tienes que tocar nada de lo curricular en este sentido, y avanzas un montón y facilitas
al estudiante, al alumno o a la alumna que avance adecuadamente. Exacto, pues nosotros les dimos estas pautas que realmente estaban sacadas de todos estos manuales de buenas prácticas y al final les pedimos que pintaran de verde aquello que, bueno, consideraban que podía beneficiar a todos, ¿no? Y realmente se dieron cuenta, ¿no? Que todo esto, que son prácticas universales, permitir el uso de ordenador, acompañar de dibujo por los procesos, anticipaciones orales de tareas o situaciones nuevas, apoyadas con textos y dibujos. Todo esto se dieron cuenta que beneficiaba a toda la diversidad. Es decir, la conclusión es, yo tengo que ser capaz de saber que hay una serie de cosas que yo puedo hacer que benefician a toda la diversidad. Y eso es diseñar desde un diseño para todos, desde un diseño universal. Y bueno, y fue muy, muy bonito porque salió todo de un mismo color verde diciendo, bueno, tenemos claro que lo que hemos de hacer es pensar en todos cuando diseñemos nuestra programación. Y más o menos es lo que quería compartir. Y Bueno, no, ya otro día hablaremos de... yo lo que voy a hacer es, voy a dejar el vídeo completo, porque creo que tiene premio y que merece la pena hacerlo. Y bueno, y dejaré nota para que las personas que quieran más información o quieran alguna cosa más que les pueda interesar en un momento dado, pues que se pongan en contacto con la bitácora y Claro, repetimos lo que haga falta. O sea que yo claro. creo que a lo mejor puede ser un vídeo un poco largo, un poco paliza, pero creo que se han dicho muchas cosas muy interesantes y que deberemos dar la posibilidad de que la gente en general lo pueda ver. Pues me pongo ya porque Internet no tiene barreras y Internet y sobre todo YouTube, cada 2 por 3 la gente está viendo algún vídeo y creo que es interesante lo que acabas de decir. De todas maneras te digo que estamos en contacto porque tenemos que seguir hablando del tema. Claro, cuando quieras. Es que es un tema muy amplio y, bueno, pues no se puede hablar solo de una cosa si tú tienes una visión global. No podemos hablar de DUA sin hablar de educación inclusiva, de lo que es el concepto, también de lo que son las barreras, de lo que es la necesidad. Todas estas cosas están muy implicadas, las redes de apoyo, la colaboración. Todo está, no se puede hablar de una cosa parcelada, es que no tiene sentido, ¿no? Dentro. Pero Bueno, bien, pues amigo, podemos seguir cuando quieras. aquí despido a Concha. Os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, os voy a dejar todo el material que ella me facilite y por Vale. favor, los que entréis y vayáis hasta el final y consideréis interesante el vídeo, pues darle me gusta. Vuelvo a decir, lo podéis hacer extensivo a cuanta gente consideréis porque creo que en la comunidad educativa esto es interesante. Y nada, Concha, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, Paco. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer.